Hey viajero web, ya estás en eWebIC. Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro curso de base de datos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los diferentes tipos de base de datos que existen para que tú los conozcas y comprendas la razón de ser de cada uno de estos modelos. Al final recuerda que nos vamos a centrar en el modelo relacional, pero es muy importante que los conozcas para que si en algún momento tú decides ocupar alguno de estos modelos, pues al menos ya tengas la introducción y sepas para qué existen. Y recuerda, si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que puedas subir más contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web, así que solamente tienes que venir aquí a Google, poner eWebIC base de datos, te va a mostrar todo el contenido que tengo relacionado a este tema, y si no te va a llegar a mandar lo mismo que hicimos en el video anterior, simplemente aquí está base de datos y buscas este nuevo post que es tipos de base de datos. Entonces te espero en mi página web. Bien, comencemos con este tema. Hoy vamos a revisar cuáles son los principales tipos y modelos de base de datos que existan, ya que el objetivo es que al final pues te sea fácil distinguir los diferentes modelos que existen y comprendas el por qué y para qué existe cada uno. Así que veamos primero qué es precisamente un modelo de base de datos. Un modelo de base de datos es aquello capaz de mostrar una estructura lógica de la base de datos entre las relaciones y limitaciones que tiene el almacenamiento y lectura de los datos. Dado que los modelos cuentan con una estructura lógica, pueden ser representados mediante diagramas, los cuales veremos en otro apartado. Veremos más adelante lo que es un diagrama entidad-relación. Y antes de pasar a describir cada uno de los modelos, es importante conocer los diferentes tipos de base de datos que existen, ya que podemos realizar una primera clasificación como la que vamos a ver en este momento. Podemos crear una clasificación y tipos de base de datos que es mediante ciertas características especiales, las cuales corresponden a satisfacer necesidades específicas. En las bases de datos tenemos dos clasificaciones: base de datos según la variabilidad y bases de datos según su contenido. Cada clasificación tiene distintos tipos de base de datos, las cuales conoceremos a continuación. Entonces, comencemos con aquellas bases de datos según su variabilidad. Dentro de esta clasificación se encuentran las bases de datos estáticas y las bases de datos dinámicas. Las bases de datos estáticas hacen referencia a aquellas donde solamente están hechas para fines de consulta y lectura. Es decir, el cambio de datos o la modificación y alteración de los datos que contienen es muy poca, prácticamente no lo hay. Estas bases de datos lo que hacen es que nos permiten desarrollar estudios para comprender el comportamiento de cómo están almacenados esos datos. Se usan mucho en aquellas empresas donde se realizan proyecciones de estadística que pueden mejorar la productividad y la toma de decisiones. Por otra parte, tenemos las bases de datos dinámicas. Se podría tomar como la contraparte de las bases de datos estáticas, ya que las bases de datos dinámicas permiten modificar los datos que albergan, haciendo posible el actualizar, eliminar o simplemente editar la información que exista dentro de esta base de datos. Este tipo es muy común y se va a encontrar en prácticamente cualquier aplicación, sobre todo en aquellos donde hay inventarios, tiendas o se tiene que hacer transacciones comunes, por ejemplo en los bancos. En los bancos hacen una infinidad de transacciones cada segundo. Entonces es un tipo de base de datos que vamos a encontrar prácticamente siempre. Ahora, también están aquellas bases de datos que se clasifican según su contenido. Y una de las más importantes y que seguramente todos conocemos son aquellas que son las bibliográficas, ya que seguramente cuando nos han dejado una tarea hemos tenido que solicitar estos datos. Se caracterizan porque son aquellas que contienen campos registrables como el autor, fecha de publicación, un título, un número de página, etc. También existen aquellos que son directorios. Este tipo de base de datos contiene elementos básicos que nos permiten clasificar y ordenar libremente la información, colocando un orden personalizado a algún campo registrable. Por ejemplo, son aquellas que tienen contacto telefónico, nombres, direcciones, correo electrónico, datos de facturación, redes sociales, etc. Un ejemplo que seguramente conoces son aquellas guías de teléfono o guías telefónicas,
las cuales hoy en día abundan en formato digital y la podemos encontrar en internet. Otro tercer tipo son las bases de datos de texto completo. Este tipo de base de datos de texto tienen características muy similares a las de una base de datos bibliográfica. Puedes buscar palabras claves, términos específicos, números, etc. Aunque aquí sí puedes consultar por completo el texto o la información archivada. Este tipo de base de datos de texto completo son sumamente utilizadas en academias, centros de investigación y universidades. Bien, después de esta clasificación podemos realizar otra clasificación en función a los diferentes modelos existentes de administración de datos. Aquí tengo una lista de los tipos que vamos a revisar y vamos a simplemente leer las partes más importantes. Tú puedes venir con calma y leer a detalle cada uno de estos tipos. Así que primero iniciamos con las bases de datos jerárquicas. Este tipo de base de datos nos permite almacenar información precisamente en una estructura jerárquica, la cual enlaza los registros existentes en forma de una estructura de árbol, donde el nodo padre puede tener varios nodos hijos. El modelo jerárquico facilita las relaciones hijo-padre y tienen algunos detalles o complicaciones este tipo de modelo, el cual es la duplicidad de registros, desnormalización causando redundancias, aunque muchas de estas redundancias son controladas, y también está la integridad de referencia. Aún así, puedes ver este tipo de base de datos en aplicaciones donde existen volúmenes de información muy grandes y donde sus datos son altamente compartidos. Existe otro segundo modelo, que son las bases de datos de red. Este tipo de base de datos es muy similar al modelo jerárquico. Sin embargo, este modelo, también llamado base de datos Plex, se caracteriza por tener en un mismo nodo varios padres, lo cual no se puede hacer en el modelo jerárquico. Simplemente este modelo en red viene a corregir las deficiencias del modelo jerárquico, sobre todo cuando hablamos de relaciones de muchos a muchos. Otro modelo muy importante es el de base de datos transaccionales. Este modelo tiene la característica especial de estar diseñado para aquellos sistemas en que los datos cambian constantemente. Esta base de datos no tiene problemas de duplicidad, desnormalización o redundancia en la información. Y un ejemplo muy típico de este modelo es el uso en las transferencias bancarias, donde todos los días millones de personas realizan operaciones financieras, lo cual al final se traduce en consultas hacia la base de datos, ya sea actualizaciones, eliminación de datos o simplemente modificación en el saldo, que al final es una actualización de datos. Este tipo de base de datos tiene varias ventajas, pero las más importantes son que aseguran la integridad de los datos, facilitan las consultas complejas gracias a su optimización en los datos, permiten una modificación segura, ejecutan operaciones bastante rápido y ofrecen datos en tiempo real. Y uno de los también modelos muy importantes, y que es donde nos vamos a centrar más y le dedicaremos videos completos, es al modelo de datos relacionales o bases de datos relacionales. Este modelo relacional o estas bases de datos relacionales cumplen con el modelo relacional que postuló el matemático y doctor Edgar Frank Codd. Y entre sus principales características tenemos que nos permite almacenar datos en varias tablas, las cuales llamaremos relaciones. Dichas relaciones deben tener un nombre único dentro de la base de datos. La forma en que se relacionan las tablas es a través de llaves primarias y foráneas. Podemos interpretar a una llave primaria como la clave principal que gobierna los registros o filas de una tabla y con la cual aseguramos la integridad de los datos. Con las llaves foráneas relacionamos dos o más tablas. Por ejemplo, si tenemos una tabla padre con su clave primaria, nosotros podemos crear una llave foránea, la cual colocaremos en una tabla hija, y esta llave foránea tendrá exactamente el mismo valor que la llave primaria de la tabla padre. Con esto hemos creado una relación entre estas dos tablas. Y esto se va a entender mucho mejor cuando analicemos de lleno al modelo relacional y las bases de datos relacionales. Otro modelo que se ha ocupado mucho son las bases de datos no relacionales, y quizá te dé una idea de qué va este tipo de base de datos. Este tipo de base de datos o base de datos no SQL se caracterizan por no poseer un identificador como tal que sirva de relación entre los datos.
Se dice que las bases de datos no relacionales son no SQL porque es posible, pero no necesario utilizar tablas para almacenar la información. Dicha información comúnmente se organiza en documentos o fichas. La mayoría de las bases de datos no relacionales utilizan una arquitectura distribuida, lo cual permite mantener en varios servidores los datos de forma redundante, utilizando tablas hash distribuidas. Gracias a esta propiedad, el sistema NoSQL puede escalar con eficiencia aumentando los servidores. Y tienen varias ventajas, por ejemplo, crecimiento horizontal, una de las características que destacan a este tipo de base de datos, ya que son muy escalables. Podemos instalar más nodos para ampliar la capacidad sin tener interrupciones de usabilidad o consultas. Capacidad. Las bases de datos no relacionales tienen una capacidad enorme de manejar grandes volúmenes de datos e información. Esta característica hace que estas bases de datos sean muy versátiles. No generan cuellos de botella o descompensaciones en los sistemas donde estén trabajando. Sin embargo, sí tienen algunas desventajas. Tienen una muy baja estandarización. Los motores que se utilizan en las bases de datos NoSQL no tienen un criterio definido totalmente. El lenguaje puede variar respecto a las bases de datos que se estén utilizando. Hay poca documentación relativamente. Existe poca información respecto a algunas herramientas y funciones de esta base de datos, por lo que puede llegar a limitar algunas tareas o objetivos, pero lo pongo entre comillas porque constantemente estas bases de datos se han hecho muy popular y se ha creado una gran comunidad y documentación respecto a ciertas funcionalidades. Poca compatibilidad. Esta desventaja va unida a la primera, ya que por falta de estandarización, las bases de datos no relacionales tienen pocas normas, lo que provoca fallas en la compatibilidad. Pero también lo pongo entre comillas. No hay atomicidad. Algunas bases de datos NoSQL no poseen atomicidad en su información, provocando problemas de análisis. Quizá más adelante veamos a detalle también las bases de datos no relacionales, pero por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Base de datos multidimensionales. Las bases de datos multidimensionales son muy similares a las bases de datos relacionadas. No obstante, en este tipo de base de datos, los atributos de una tabla pueden ser de dos tipos o representar dimensiones en dicha tabla. Esta base de datos tiene la capacidad de procesar de manera eficaz y rápida los datos. El enfoque de aplicación puede variar, al igual que la interfaz de usuario. Sin embargo, este tipo de base de datos se utilizan comúnmente para la creación de cubos OLAP, o en otras palabras, para el proceso analítico en línea. Este procesamiento consiste en una base de datos multidimensional en las cuales los datos físicos son almacenados en un vector multidimensional. Y bueno, tiene algunas características. Los registros en las tablas multivaluadas son almacenados dependiendo de la dimensión de la tabla o las métricas que se quieren analizar. Cada columna o campo de la tabla es una dimensión, mientras que otro campo corresponde a cada métrica. Este tipo de bases de datos son muy eficientes a la hora de hacer consultas, incluso más que las bases de datos relacionales. No obstante, también tienen problemas este tipo de base de datos, ya que no es posible modificar su estructura. Esto significa que si deseas realizar cambios en esta base de datos, se tendrá que volver a diseñar algo nuevo. Esto es muy importante. Bases de datos orientada a objetos. Si estudias informática o alguna rama relacionada, el concepto orientado a objetos probablemente se te haga muy familiar. No es casualidad, ya que este modelo consiste en almacenar objetos completos en la base de datos. Cuando se aplican lenguajes de programación orientado a objetos a una base de datos, el resultado es un sistema gestor de base de datos orientado a objetos. Esta base de datos utiliza todo el potencial que ofrece este paradigma de programación, incluso sus conceptos esenciales. Por ejemplo, la herencia. Esta propiedad se refiere a la cualidad de que tienen las clases de heredar el comportamiento cualidad a otra clase. El encapsulamiento tiene la cualidad de permitir que la información sea oculta para el resto de los objetos. Dicha propiedad ayuda a que no existan accesos o existan conflictos entre objetos. El polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tiene una operación de aplicarse a distintos tipos de objetos. Los gestores de base de datos orientados a objetos se caracterizan por ser ideales cuando se requieren un buen rendimiento en la manipulación de datos complejos. Además, este tipo de base de datos tiene costes de desarrollo y mantenimiento menores a comparación de otros tipos o modelos de bases de datos.
Muy bien, existe también otro tipo de base de datos o modelo de base de datos que es documental. Las bases de datos documentales tienen la característica inherente de indexación o texto completo, lo que posibilita búsquedas mucho más eficientes y potentes. Además, están diseñadas para almacenar volúmenes grandes de información donde la mayoría son antecedentes históricos o datos que se desean procesar. Y bueno, otra característica muy importante que debes conocer respecto a este tipo de base de datos es que los documentos pueden direccionarse por medio de claves, los cuales son únicas y simples, pues en su mayoría son cadenas de caracteres o en casos especiales una URL. Las ventajas de esta base de datos es que no requiere un esquema estandarizado ni que todos los documentos tengan las mismas secciones o atributos. En ese aspecto, esta base de datos son muy dinámicas y flexibles. Y dentro de las bases de datos orientadas a documentos, tiene la capacidad de organizar los documentos de una forma libre. Pero las implementaciones de organización más utilizadas son las siguientes: organización por etiquetas, colecciones, jerarquías de directorios, metadatos ocultos, etc. Y algunos ejemplos de este tipo de base de datos son, por ejemplo, MongoDB o Redis, que son, yo creo que de las más conocidas. Base de datos deductivas. Las bases de datos deductivas se originan principalmente para cubrir las limitaciones de base de datos relacionales respecto a las consultas recursivas y la deducción de relaciones indirectas de los datos que almacenan. Cuentan con dos fases de operación. Primero, tenemos una fase de interrogación, la cual tiene como tarea la búsqueda de información deducible de las bases de datos. Posteriormente, está la fase de modificación, que se encarga de agregar nueva información deducible a las bases de datos. Entonces, para realizar las conclusiones bajo premisas o inferencias, este tipo de base de datos utiliza dos mecanismos. Mecanismo ascendente: se parte de hechos y se obtienen nuevos gracias a las reglas de inferencia, y mecanismos descendentes: se parte del predicado y lleva a hechos correctos en la base de datos gracias a las variables y sus similitudes. Por su administración y creación se utiliza un lenguaje llamado Datalog, un subconjunto del famoso lenguaje de programación Prolog. Datalog se caracteriza por ser declarativo, permitiendo a la computadora realizar deducciones para responder a las consultas basándose en hechos almacenados. Algunas ventajas que posee este modelo es que soporta conjuntos complejos, permite negaciones estratificadas, usa las reglas lógicas para expresar las consultas, te permite responder consultas recursivas y puedes utilizar algoritmos matemáticos para potenciar las consultas. Por último, vamos a revisar las bases de datos geoespaciales. Este tipo de base de datos surge de la necesidad de tener un modelo genérico para el tratamiento de la información geoespacial, logrando así almacenar datos geográficos, sus relaciones espaciales, no espaciales, atributos y analizar el comportamiento de cada elemento que se registre. Una base de este tipo permite trabajar con cada objeto o geoobjeto de forma casi independiente. Tiene sus atributos, comportamiento y geometría. Al igual que otras bases de datos, incluye reglas de integridad y comportamiento, las cuales se aplican a una colección de geoobjetos integrados. Además, al analizar los datos, ya no se habla de líneas de datos o polígonos, sino de lugares en específico, lagos, carreteras, etc. La base de datos geoespacial obedece un esquema, el cual tiene 5 parámetros principales: un dataset, equivalente a una tabla de atributos; un dominio, que son los rangos de valores válidos para cada atributo. Los dominios controlan la integridad de los datos. Relaciones, similar a las bases de datos relacionales. Los atributos tienen entre sí relaciones explícitas. Reglas espaciales, modelan cómo los objetos se relacionan geométricamente entre otros objetos. Capas de mapas, mapas interactivos donde se representan los elementos u objetos de la base de datos. Algunas ventajas de trabajo que caracterizan a estas bases de datos vienen protagonizadas por su acceso multiusuario y compatibilidad con una gama de gestores de base de datos como lo son SQL, IBM, DB2, Oracle o Microsoft Access incluso. Y finalmente, otras ventajas pues simplemente es el comportamiento de cada objeto y simbología, edición multiusuario y gestión de datos centralizados. Excelente.
Espero no haberte aburrido con tanta charla sin nada de acción, pero era importante que conocieras cada uno de los modelos que existen y para que tú puedas entender para qué y por qué existen a la actualidad. Algunos no se utilizan tanto, pero otros como el modelo transaccional y base de datos relacionales pues son muy utilizados al día de hoy. Como te comenté en un principio, estos primeros videos pues van a ser prácticamente teoría, así que puedes tomar estos videos como si fueran un podcast. Y recuerda que si te están gustando estos cursos, pues suscríbete, activa la campanita para que pueda yo estar subiendo más contenidos. Y recuerda, sigue viajando por la web.